Bueno, al mitin de Claudia Sheinbaum hubo una respuesta, digamos, mesurada, diplomática del embajador norteamericano Ron Johnson, diciendo que no había que politizar la lucha contra el crimen y que más bien deberían unirse. La verdad es que no le gustó mucho a la presidenta, le dijo que no se metiera en política con mexicanos, pero la verdadera y dura respuesta de esto fue más bien una imagen. El general Gerardo Mérida encadenado de pies, de manos y de la cintura donde las manos también estaban atadas. Llegó a la corte en Nueva York, él se entregó, se espera que próximamente llegue a un acuerdo y sea testigo colaborador. Para eso tendrá que implicar a alguien de mayor jerarquía que él. ¿Quiénes quedan? A Rochamoya ya lo tienen. ¿Qué quedaría? No sé si el secretario de Defensa, si el presidente, entonces presidente, no lo sé, pero para ser testigo colaborador ese es un requisito, siempre tienes que ir a apuntar más allá. Pero fue una imagen muy poderosa y las dos frases que dijo la jueza Catherine Polk en Nueva York. Una, que hay abundante evidencia en el caso. Aquí Claudia Sheinbaum dice, no hay pruebas. ¿Cuáles pruebas? Cuando la verdad todos conocemos y todos vimos la elección y todos vimos cuando le quitaron la vida a Melesio Cuen, muchas cosas a la vista, la guerra de tanto tiempo desatada entre Mayitos y Chapitos en Sinaloa. Las pruebas abundan, pero bueno, Sheinbaum dice que no tiene pruebas, que no las ha visto, etcétera. Pues la juez dijo, aquí hay abundantes pruebas. Y segundo, dijo, van a venir una ola de implicados. ¿Qué información tiene para decir que van a llegar? Está también pendiente el Enrique Díaz Vera, aquel que manejaba los recursos. El general Mérida manejaba la seguridad en Sinaloa. El que manejaba el dinero es Enrique Díaz Vera y dicen que él todavía es más, que implica más porque tiene que ver con los hijos de Rochamoya y los hijos del expresidente, etcétera, ¿no? Pues son muchísimas versiones y por cierto no lo han presentado. La presidenta Sheinbaum ya incluso dio por hecho de que sí está entregado, pero no lo han presentado. A Mérida tardaron 4 días en presentarlo. Se entregó un lunes y un viernes ya lo habían oficialmente dicho. Esto pues ya va más de una semana. Oficialmente no lo reconocen, pero tiene que ver con que es la legislación antiterrorista en Estados Unidos. Da la posibilidad de tenerlos un tiempo mucho más largo antes de presentarlos, pero eso también indicaría la cantidad y calidad de la información que puede estar dando Enrique Díaz para buscar también un acuerdo. El caso es que ahí está, y obviamente el jefe de policía, que según Carlos Loret ya se iba rumbo a de policía ministerial, ya se iba rumbo a Estados Unidos y le habló su esposa para decirle, pues fíjate que aquí me dicen que si tú te entregas habrá consecuencias para mí, para nuestros hijos. Entonces, así por las buenas, se regresó el que se iba también a entregar. Y bueno, es la versión que tiene Carlos Loret de Mola en su columna. Pero bueno, escuchemos cómo estuvo esta reunión por parte de Claudio Ochoa. Imagínense lo impresionante que es ver a un general del ejército mexicano, aunque esté en retiro, esposado de pies, manos y cintura. Eso nos tocó apreciar hoy con Gerardo Mérida Sánchez, el secretario de Seguridad de Sinaloa en la época de Rubén Rocha Moya y acusado en esta corte del Distrito Sur de Nueva York de tener vínculos con los Chapitos, con el cártel de Sinaloa. Venía arrastrando los pies con las cadenas y ese ruido tan característico que hacen los metales al ir chocando. De inmediato Gerardo Mérida entró, se sentó, tuvo un diálogo muy corto con el traductor y con su abogada y a los 5 minutos apareció la jueza del caso que se llama Catherine Polk. La jueza empezó a discutir con la fiscalía y con la defensa de Gerardo Mérida el tema de dar 60 días para la próxima audiencia, es decir, el 4 de agosto a las 2:30 de la tarde. Ella mencionó que en un juicio como este habría olas de acusados, primera parte importantísima, y segundo, evidencia abundante. Esto es lo que se ha llevado la nota, mientras en Palacio Nacional nos dicen que quieren pruebas, pruebas, pruebas y más pruebas. La jueza da ese discurso. Está en México la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo. Pues la verdad es que es una gran tribuna, es alguien que sabe argumentar, tiene una vena polemista sin duda, está comprometida con la democracia. La verdad es que escucharla es importante porque confirma que la lucha hoy no es entre izquierda o derecha, sino entre
dictadura o democracia, entre los que están con los populismos autoritarios de un signo o de otro, o los que creemos en la democracia y por lo tanto creemos o pensamos y estamos convencidos de que se puede ser de izquierda o derecha, pero se puede colaborar para un país mejor, con el entendimiento, con la inclusión, aceptando la pluralidad. La democracia parte del hecho en que es legítimo pensar diferente y que todos tenemos un espacio en la sociedad para contribuir a su engrandecimiento. Pero bueno, Cayetana es una voz muy fuerte, muy potente contra el populismo y vino a hablar a México y vino a polemizar sobre México. La verdad es que en parte por alusiones, porque ha sido atacada por los populismos, precisamente desde hace tiempo, desde otras veces que ha venido a México, precisamente por su claridad a favor de la democracia, de la inclusión, y ahora vino a hablar de soberanía en México, ahora que está tan de moda, señalando pues los 3 riesgos en la soberanía, diciendo, claro, necesitamos la soberanía, pero no hay soberanía cuando el crimen manda. Tiene razón. No hay soberanía cuando hay un Estado único, cuando hay un partido único, un partido de Estado, cuando hay autoritarismo y solo el pensamiento único se impone. Ahí tampoco hay soberanía, con esto que Octavio Paz llamó el logro filantrópico. Y tampoco hay soberanía cuando hay dependencia, cuando tú compras voluntades. Por supuesto, hay que ser solidario con los que menos tienen, hay que ayudarlos y los programas sociales deben servir para eso. Pero cuando tú condicionas un programa social, una ayuda por parte, a cambio de el voto, a cambio de ser acarreado, de ir de acarreado a los mítines para convertirte en clientela, en ese momento no hay una decisión soberana. Pero bueno, escuchemos a Cayetana explicar esta y otras cosas. El populismo autoritario, el autoritarismo, sin más. El segundo enemigo de la soberanía es más difícil de detectar. No deja fosas abiertas ni zapatos vacíos. Trabaja con decretos, mayorías parlamentarias y ropaje constitucional. Y muchas veces, atención a esto, en alianza con los mismos criminales de los que acabo de hablar. La captura del Estado mexicano, su pérdida de soberanía, no proviene de un solo frente. Proviene de 2 frentes que se funden en uno. Por un lado, los cárteles ocupan territorio, compran voluntades, imponen su ley. Por el otro, el populismo autoritario desmantela las instituciones que podrían frenarlos, elimina los contrapesos que podrían controlarlos, destruye los árbitros que podrían juzgarlos. Juntos, los enemigos de la soberanía se potencian. El narco necesita impunidad, el populismo necesita financiación y amparo. La fusión tiene un nombre: narco-estado, el antónimo exacto del ciudadano soberano. Donde manda un narcogobernador, no hay gobernados libres. Donde hay un narcopresidente, no hay república. Donde el crimen y el poder se confunden, el ciudadano se convierte en súbdito, sino en rehén. Esta es hoy la mayor amenaza a la soberanía de los mexicanos. No viene de fuera. No la ejerce ningún gobierno extranjero con marines o servicios secretos. La imponen quienes dicen gobernar en nombre del pueblo, pero lo hacen en beneficio propio o de poderes fácticos que nadie controla. Como vemos, Cayetana le pone los puntos sobre las íes. Yo puedo tener diferencias con ella, pues obviamente yo me considero socialdemócrata. Ella es sin duda una liberal de derecha, pero tenemos muchos puntos en común, máxime cuando hay que enfrentar al populismo autoritario que carcome la democracia, que carcome nuestras libertades y que atenta contra la dignidad humana, y peor aún, cuando se alían con el crimen para tener el poder. Eso porque quien se alía con el crimen para tener el poder se hace corresponsable de todos los actos desalmados de esos criminales, de las masacres, de las torturas, de los desaparecidos, de esa inhumanidad. Se hacen responsables quienes pactan con estas organizaciones que azotan al país y que nos han hecho vulnerables a muchos. En muchas localidades las niñas están expuestas porque se las roban, tienen que pagar derecho de piso hasta para cosechar un aguacate, un limón, etc. Se ha hecho una economía criminal paralela, obligatoria, monopólica en muchos lugares por este poder que tienen estos. ¿Y por qué se aliaron con ellos?
por sus ansias de poder. Por eso los convirtieron en aliados electorales. Pero Cayetana lo dice muy bien y es un gusto escuchar a quien debate con ideas, a quien debate con contundencia, a quien debate con inteligencia. Y entonces yo puedo tener algunas diferencias con ella, pero entiendo y el reto es poder complementar, dialogar, refutar incluso, pero con argumentos, con ideas. Y la verdad es que en esto que ha dicho Cayetana, yo no puedo más que decir, estoy de acuerdo. Los demócratas estamos de acuerdo con estos conceptos porque en esta conferencia que dio en la Universidad, la libertad no tiene desperdicio. Entonces, escuchemos un poco cómo lo dice, cómo habla con tremenda claridad. Insisto, que siempre se agradece. Quien amenaza la soberanía mexicana no son los Estados Unidos, no es España y desde luego no es la historia, Hernán Cortés o Isabel la Católica. Lo que amenaza la soberanía de los mexicanos son tres fenómenos o flagelos internos y corrosivos. 1. El crimen organizado. 2. El populismo autoritario. Y 3. La mentalidad de dependencia. Bienvenida Cayetana y bienvenido a toda persona de cualquier país que venga a enriquecer nuestro debate con ideas. Hay libertad de expresión y esa se tiene que respetar en todo el mundo, la libertad de opinión, y más en estos tiempos en donde con el internet uno está globalmente conectado. Y más, insisto, cuando se hace de manera constructiva con ella, como lo hizo ella y como lo hacen otros más, para ponernos frente a nuestro espejo. Y sí, el problema para nosotros no es lo que hizo España hace 500 años. No es que nos pidan perdón o no por lo que sucedió en la colonia. Ese no es por supuesto que tenemos que estudiar nuestra historia y tenemos que valorarla en sus claroscuros, en sus luces y en sus sombras. Por supuesto, pero el problema lo tenemos hoy y nos corresponde resolverlo a los mexicanos. Y bienvenidos todos, porque el problema de populismo, el problema del autoritarismo es un problema global. Es cierto que, como decimos, como México no hay dos, pero este fenómeno donde llegan los grandes, llegan líderes mesiánicos y acaban con la democracia que les sirvió para llegar, se suben por los escalones de la institucionalidad democrática que se construyeron por muchos años de la lucha, y ya que están en la cima, tiran la escalera para que nadie vuelva a subirla. ¿Por qué? Porque se quieren eternizar en el poder. Pues gracias, Cayetana, viniste a contribuir al debate y lo menos que podemos hacer es corresponder con ideas. Decía mi maestro Adolfo Sánchez Vázquez, un exiliado español, un gran académico y que me presiede yo de su amistad, decía: la crítica es la cortesía del filósofo. Y decía, parafraseando Ortega y Gasset, un pensador español, que él decía: la claridad es la cortesía del filósofo. Pues bueno, Cayetana tiene claridad y crítica, y yo creo que en reciprocidad así se le tiene que responder, con claridad, con crítica y con respeto, por supuesto. Pues eso ha sido todo por hoy en el nuevo Fruto Prohibido. Ha sido un placer caer en la tentación de la polémica contigo. Soy Fernando Belaunzarán y a nombre de todo el equipo te agradezco por estar aquí. Caigamos en la tentación. Nos vemos el próximo jueves.